Bienvenidas a las personas nuevas que se han unido a la llamada. Y nada, pues voy a ir empezando un poquito de manera general bueno, si se va uniendo alguien, como al principio voy a empezar un poco con el marco de Aula Planeta y demás, pues no pasa nada. Bueno, como ya sabéis, el webinar de hoy va sobre la clase de matemáticas, sobre darle la vuelta a la clase y en concreto pues todos estos webinars son en relación a los recursos in-on, pensando en todas las distintas modalidades o escenarios que nos podemos ir encontrando durante este curso educativo, que es un poco especial. Entonces, bueno, para empezar simplemente marcaros un poco Aula Planeta, ¿no? Aula Planeta al final es una herramienta, un grupo educativo que incluye pues diversas cosas, como es el acceso al entorno digital de aprendizaje, que ya conocéis todas, supongo. También el acceso a distintas formaciones online, como esta que estamos teniendo hoy. Distintas propuestas didácticas que nos permiten como profesoras pues ayudarnos a elaborar todas nuestras propuestas de enseñanza-aprendizaje y un equipo de asesores pedagógicos que acompañan a los centros y a los docentes en la implementación de la herramienta y del plan educativo. Entonces, bueno, esto es un poco para las que es vuestro primer webinar y demás, las que ya vengáis de otros webinars, pues ya lo habréis, ya os lo habrán contado, pues esta es la definición un poco pura y dura de Aula Planeta, ¿no? Que es un sistema integrado de recursos, herramientas digitales y contenidos que forma y acompaña a los docentes, al centro, a los profesores, para activar el aprendizaje del alumnado. Que es verdad que esto de la activación del aprendizaje es algo que decimos mucho en Aula Planeta y a veces decimos, bueno, pero ¿esto qué es? ¿No? Porque al final decimos mucho que el alumnado sea el protagonista, que sea quien construye su propio aprendizaje, pero claro, esto no es fácil hacerlo ni se hace de un día para otro. En Aula Planeta utilizamos la rueda de la activación que estáis viendo en esta pantalla, ¿no? La rueda de la activación del aprendizaje, que incluye todas estas fases que estamos viendo, cuestionar, investigar, colaborar, crear, practicar y evaluar y autoevaluar, para activar el aprendizaje del alumnado. Ahora lo vamos a ver de forma más concreta, porque así dicho queda muy en el aire, pero todos los recursos de Aula Planeta se estructuran alrededor de estas fases, ¿no? De activación del aprendizaje. Cualquier duda que tengáis, os recuerdo que tenéis el chat para escribir. Paloma va a ir diciéndome si hay alguna duda o pregunta, pero bueno, si necesitáis pararme, también podéis activar el micrófono y me decís cualquier duda o si voy rápido, lo que necesitéis. Bueno, como os decía, los recursos de Aula Planeta están estructurados en torno a esta rueda y entonces pues tenemos retos para motivar, los retos iniciales, ¿no? Para iniciar el aprendizaje, empezar a retar al alumnado a cuestionarse y activar conocimientos previos, un banco de contenidos para indagar, buscar, vídeos y recursos que son de aproximación teórica, cuadernos de aprendizaje, prácticas colaborativas, rutinas de pensamiento. Bueno, al final tenemos toda una serie de recursos, herramientas, contenidos que nos ayudan a esta activación del aprendizaje. Es un poco el marco general de Aula Planeta y ahora ya vamos a lo que nos trae hoy aquí este webinar, la clase de matemáticas. Entonces, como os decía, todo esto está pensado para los distintos escenarios que pueden ocurrir durante este curso, que viene presencial, semipresencial o el online, ¿no? Entonces, pensando en todo esto, y bueno, en general en la clase de matemáticas, pues hablamos de que el aprendizaje en matemáticas y en todas las asignaturas tratamos de que sea significativo, ¿no? Significativo en el sentido de que hace falta que se trabaje con la realidad más próxima del alumnado, con sus contextos cercanos, con su contexto próximo, para que comprendan bien todo. A ver, que tengo aquí un participante en la sala de espera. Ya está. Vale, perfecto. Para que comprendan mucho mejor el sentido de las matemáticas. Es frecuente que nos encontremos en clase de matemáticas con niños y niñas que nos dicen, ¿pero esto para qué sirve, profe? Esto pasa con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, para que entiendan mejor, aprendan mejor, nos llevamos el aprendizaje a su entorno más cercano. ¿Cómo? Pues planteando propuestas, preguntas, recursos que acercan la realidad, o sea, las matemáticas a su realidad actual. En Aula Planeta lo que hacemos, vamos a abrir aquí un recurso. ¿Estáis viendo la pantalla nueva que se ha abierto? Yo sí, Carlota. Vale, sí, que no me... sí. Genial.
Pues en Aula Planeta empezamos con estos retos en las distintas unidades. Entonces, estos retos lo que sirven es para retar, para desafiar un poco al alumno en el aprendizaje a través de contenidos que tienen que ver con su día a día. En este caso es una receta de cocina donde les retamos a ver este vídeo y encontrar un poco las fracciones, que es el tema que se está dando, dentro de la receta de cocina. Os voy a enseñar, por ejemplo, aquí estamos en los números fraccionarios de primero de la ESO en Aula Planeta. Entonces, como veis, empezamos la unidad con este reto. Además de tener este contenido, ¿no?, el de Atrévete con el reto, al que retamos, pues en el cuaderno del profesor tenemos toda la propuesta didáctica, ¿no?, toda la propuesta para que el profesor, la profesora, sepa cómo proponer este reto a su alumnado, tanto antes como después del visionado de la receta. En este sentido, lo que os proponemos es que intentéis retar a vuestros alumnos y a vuestras alumnas a encontrar las matemáticas en su día a día, en lo que estéis dando esos días en clase, pues intentar que encuentren las matemáticas a su alrededor. Hemos puesto el ejemplo de la receta de cocina, pero podría ser, por ejemplo, si estamos dando geometría con objetos geométricos de casa, o, por ejemplo, la estadística, que ahora con el tema del coronavirus, o, por ejemplo, hoy las elecciones de Estados Unidos, puede ser un tema muy a la orden del día para trabajar distintos conceptos matemáticos. Bueno, además de todo esto, pues tenemos un entorno, ahora mismo tenemos un momento educativo en el que podemos estar trabajando eso en presencial, en semipresencial o en online. Además de las explicaciones importantísimas que podemos dar en presencial o en directo, en el caso de las clases online, pues también podemos seguir ofreciendo explicaciones a los alumnos y alumnas fuera de las sesiones presenciales, tanto en posterior a la clase como antes, que esto es lo que se conoce como la clase invertida o flipped classroom, ¿no?, que es un poco darle la vuelta a la clase. Podemos, a través de distintos recursos, vídeos y contenidos, activar los conocimientos previos o repasar conceptos antiguos, o incluso empezar a incorporar algunos conceptos nuevos a través de distintos recursos, de forma que la clase nos sirva para repasar, poner en práctica y resolver dudas. Entonces, por ejemplo, aquí desde Aula Planeta tenemos, por ejemplo, distintos vídeos que sirven para activar estos conocimientos previos, para empezar a pensar. En este caso, seguimos con las fracciones y lo enlaza un poco con la historia, las fracciones en el Antiguo Egipto. Entonces pone un vídeo sobre las fracciones y la historia de las matemáticas, que, como veis, de nuevo intenta enlazar las matemáticas con cosas pues más de la vida real y demás, y además activa los aprendizajes. También tenemos otro tipo de recursos que serían los interactivos. Estos interactivos pues repasan conceptos, conocimientos, competencias, ¿no?, de una forma un poco más teórica, que nos puede venir bien, por ejemplo, para empezar una clase, que tengan esos conocimientos previos ya activados y vengan con ellos. Podría ser un ejercicio de repaso. Todo esto lo podemos asignar a los alumnos a través de tareas. Bueno. Además de esto, también os contamos también que hay otras páginas donde podemos encontrar explicaciones matemáticas fuera de Aula Planeta. Por ejemplo, tenemos esta página web que ha hecho un profesor durante toda la cuarentena, trabajó bastante, aglutinando un montón de recursos y vídeos para las distintas etapas educativas de la ESO y bachillerato. Entonces, aquí tenemos pues muchísimos recursos que también podemos enlazar a nuestros alumnos estos vídeos, y para que pues también vean otro tipo de recursos y activen aprendizajes y conocimientos previos. Y por aquí también tenemos el canal de YouTube de Montero Espinosa. También, si os lo queréis apuntar, muy interesante, también tienen muchísimos vídeos muy prácticos, muy buenos de matemáticas. O también, en el caso de que estemos en una modalidad online, que por lo que sea nuestra clase la confinen, o bueno, en general que tengamos que volver a una siguiente cuarentena, también podemos grabar nuestros propios vídeos, colgarlos en YouTube y subirlos a Aula Planeta. A través de la modificación de las unidades y de los temas, podemos subir nuestros propios vídeos, tanto estos como los de los canales de YouTube que hemos visto, y los podemos subir para que el alumnado tenga dentro del propio entorno de Aula Planeta los vídeos que hemos seleccionado, nuestros o de otras personas. Bueno, y luego,
como decía, las sesiones presenciales, online, físicas o como las estemos haciendo, ya pueden servir para resolver los problemas matemáticos, ¿no? De forma colaborativa, resolviendo ya dudas específicas, trabajando un poco sobre las dudas que se puedan plantear, ¿no? Y todas las dificultades. Entonces, para esto planteamos distintas propuestas, recursos, distintos problemas matemáticos que tenemos dentro de Aula Planeta y que pues, sirven para trabajar eso en clase de forma individual o colectiva, en cualquiera de las dos modalidades. Los problemas de Aula Planeta tienen siempre esta estructura, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece el problema y va apareciendo una serie de pistas, que son los distintos enunciados que nos dicen el ejercicio que tenemos que hacer. Entonces, aquí de nuevo me vuelvo un poco a que estos problemas, que como veis se encuentran, estamos aquí en la unidad de las fracciones, si bajamos en el cuaderno del profesor, las tenemos aquí, los problemas, con este símbolo. Como veis, los problemas vuelven a ser cercanos a la realidad del alumnado, ¿no? Tenemos el precio de alquiler, un like en Instagram. Entonces, por ejemplo, cuando abrimos uno de estos problemas desde el cuaderno del profesor, nos encontramos la propuesta didáctica, tenemos también el enunciado y también tenemos un solucionario. Así que los profes tenéis aquí el solucionario, que por supuesto también descargándolo y enviándoselo a los alumnos como tarea, también se lo podéis aportar, ¿no? O si trabajáis en algún entorno colaborativo, de G Suite o Teams, pues lo podéis descargar y enviárselo. Entonces aquí tenéis toda la propuesta didáctica para trabajar estos problemas, que son pues, de distinto tipo, pero que intentan eso, ser cercanos al contexto próximo del alumnado. Y bueno, a ver, vamos a ver otro por aquí. Este es el del campo de cultivo, ¿no? Como veis, sigue teniendo el mismo formato, pista 1, pista 2. Vale. Volvemos. Luego, bueno, ya sabemos que en matemáticas en concreto, en esta materia, la práctica, ¿no? Es quizá una de las materias donde más importante es la práctica individual de los alumnos y además esto nos va a permitir muy bien hacer un seguimiento del alumnado, de dónde falla, qué problemas está teniendo, cuáles son las cosas que tenemos que reforzar. Para ello, pues en Aula Planeta proponemos muchas actividades autocorregibles, abiertas, bueno, procedimentales, competenciales. Al final un montón de actividades para poder poner en práctica todos los conocimientos y nosotros poder ver como profes fácilmente los resultados. A ver si se carga. Bueno, volvemos a las fracciones. Entonces, como veis aquí tenemos muchísimas actividades, pues estas son autocorregibles, también las hay abiertas, de ejercitación. Entonces, bueno, aquí tenemos muchísimas actividades para que el alumnado practique, ¿vale? Y además también con cosas muchas veces que son cercanas, divertidas, el Tangram, que todo el mundo hemos jugado, por ejemplo. Luego también, pues como ya sabéis, las tutorías individuales, sobre todo cuando estamos en modalidades semipresenciales y online, pueden ser importantes, porque a veces cuando no estamos en físico, ¿no? Los profesores tenemos mucha sensación de que estamos perdiendo como cierto seguimiento del alumnado. Entonces, bueno, os proponemos que tanto presencial como si es online a través de entornos como Teams de Microsoft o las herramientas de G Suite, pues podemos seguir tutorizando al alumnado, haciendo seguimiento. Incluso a lo mejor tiene sus ventajas porque alumnos que a lo mejor en clase no se atreven a preguntar pueden hacerlo de una manera más individual con el profe a través de los entornos online. Entonces, en ese sentido, les podéis animar a haceros preguntas a través de Classroom o de Teams, lo que trabajéis, otro entorno que podáis estar trabajando. Y entonces puede ser algo interesante para trabajar o a lo mejor hacer dudas colaborativas a través del tablón o un canal de Teams. Y bueno, y entonces ya vamos a entrar un poco a lo que nos ha traído hoy a este webinar, que es que el alumnado esté activo y que aplique aquello que ha aprendido, ¿no? Que lo aplique de manera activa. Entonces, para esta aplicación activa del aprendizaje, para esta activación del aprendizaje, hemos elaborado una serie de propuestas didácticas in-on que encontráis en la última parte, en la parte de más abajo de cada una de las unidades, para trabajar, o sea, estas propuestas didácticas al final nos permiten seguir de forma muy detallada toda la unidad, cómo trabajar toda la unidad paso a paso con la rueda del aprendizaje, a través de vídeos, actividades,
pues preguntas retadoras, ejercicios para practicar. Bueno, por ejemplo, he cogido el ejemplo de matemáticas de tercero de la ESO, las coordenadas geográficas y los usos horarios, y este es un poco, si lo habéis visto ya, este es un poco el formato que tiene este recurso in-on, ¿vale? In de in-class, on de online. Al final es una propuesta didáctica única que nos vale para todos los escenarios educativos con los que nos podemos encontrar. Entonces, en ese sentido nos facilita mucho la labor como docentes porque no tenemos que hacer propuestas didácticas diferentes en función de dónde nos encontremos. Bueno, como veis, esta secuencia de didáctica al final lo que plantea es seguir esta rueda de activación que veíamos al comienzo, pero la hemos puesto de manera horizontal. Entonces, al comienzo de todo, lo que planteamos, como ya os había adelantado, es plantear preguntas retadoras al alumnado para que busque las respuestas y al final trabaje los contenidos de la unidad de una manera activa. Entonces, para cuestionarse, preguntarse cosas, os planteamos aquí, para esta unidad, que es las coordenadas geográficas, una serie de preguntas que siguen la misma estructura que el cuaderno de aprendizaje del alumno. Tiene cada uno de las subtemas o divisiones que tiene la unidad y hace preguntas que, si os fijáis, también intentan ser un poco como del contexto próximo del alumno. Si pudieras elegir un destino para un viaje, ¿qué ciudad escogerías? Empieza desde una pregunta un poco general y va poco a poco situándola para cada uno de estos subtemas. Entonces, hemos empezado con una pregunta muy general para elegir un viaje, pero luego tendremos que situar y localizar la ubicación del destino, tendremos que ver la hora de viajar a los destinos, tendremos que ver también la ruta para un lugar situado a 30 kilómetros, al final haciendo una escala o un mapa. Bueno, vamos concretando poco a poco. Para que el alumnado se responda a estas preguntas que planteamos, ¿no? Para que se cuestione, este cuestionamiento viene de activar los conocimientos previos y relacionar lo que van a aprender con su contexto más próximo. Entonces, de esta manera empezamos a activar todo lo que ya hemos aprendido en otros momentos, nos cuestionamos y tenemos aquí una selección de recursos de profundización para cada uno de estos subtemas. Entonces, en estos recursos lo que os proponemos es, vamos a abrir por ejemplo uno, esos son los recursos que le podéis aportar al alumnado para encontrar las respuestas. En este caso es un media, tenemos el vídeo y como sabéis en la parte de abajo tenemos la ficha del alumno con el movimiento de rotación, el movimiento de traslación y aquí, bueno, la ficha del profesor que esta solo la veis vosotros. Entonces, con estos recursos podemos profundizar y ellos pueden buscar las respuestas a estas preguntas, que si os habéis dado cuenta son preguntas que no son reproductivas, son productivas, ¿no? Hay que pensar un poco en la respuesta, no la podemos encontrar per se tal cual en ningún sitio. Vamos a tener que profundizar e investigar en distintos sitios para poder encontrar la respuesta. En este sentido, además de los recursos, tenemos el propio cuaderno de aprendizaje del alumno, que es un recurso muy interesante para esta profundización. A ver, se está abriendo, pero bueno, como sabéis, el cuaderno de aprendizaje está con todos los contenidos teóricos de la unidad y además tiene un montón de actividades enlazadas. Ahora lo vemos, aquí está. Entonces, en este caso, que es las coordenadas geográficas de tercero de la ESO, tenemos aquí todos los subtemas, como los habíamos visto para las preguntas. Tenemos, por ejemplo, los usos horarios. Aquí tenemos muchísima información sobre los usos y demás. Este sería un poco el entorno del alumno para poder profundizar, investigar, explorar. Entonces, bueno, aquí tienen actividades de profundización. Vamos a ver una. Aquí pueden profundizar en los usos horarios. Creo que hay una profe que está entrando. Ya está hecho. Sí, hecho, Carlota. Sí, sí. Es que estaba contestando, aprovecho que te he interrumpido porque me están preguntando que dónde van a poder ver la grabación, ¿vale? Lo que les estoy diciendo es que nos dejen los correos, que ya ha habido algunas profesoras que me lo han ido dejando para que les enviemos el link, y deciros que todos los webinars que hacemos los vamos grabando, ya habéis visto que Carlota ha empezado a grabarlo, los colgamos a final de semana
siempre en nuestro canal de YouTube y de todas maneras, pues a todas aquellas que me habéis dejado el correo os enviaremos el enlace, ¿de acuerdo? Y ahí podréis ver no solo este, sino los que hemos estado haciendo, los que vamos a hacer a lo largo de la semana, incluso otros de otras temáticas que hemos hecho, ¿vale? Perdona, ya no te interrumpo más. Nada, perfecto, perfecto. Era además una intervención muy útil para todo el mundo. Bueno, pues como os decía, por ejemplo, este es un profundiza, ¿no?, que encontramos en el cuaderno del alumno, y luego tenemos los practica, que son estas actividades pues, que son autoevaluables o son abiertas, y que tenemos estas actividades pues, para profundizar. Estas actividades le sirven al alumno al final para practicar, para ponerse en marcha con todos estos aprendizajes. Aquí veis un poco, también tiene aquí una parte para consolidación, para reforzar los aprendizajes, ejemplos de aplicación de los usos horarios, siempre intentando ser lo más cercanos posible a la realidad del alumno. Bueno, además de todo esto, a ver, voy a volver a donde estábamos. Además de todo esto, me gustaría también comentaros que tenemos un recurso siempre en Aula Planeta muy interesante. Ay, a ver, aquí estamos. Vale. Que es el recurso del banco de contenidos. Al final, para profundizar, investigar y explorar, para dar respuesta a esas preguntas iniciales, ese desafío que planteábamos, tenemos este banco de contenidos que al final es como una Wikipedia, un Google, pero dentro del entorno de Aula Planeta. O sea, es un entorno totalmente fiable y seguro donde nuestros alumnos pueden buscar más información para dar respuesta a estas preguntas. Y nosotros como profes, ya aprovecho, también tenemos muchísimos contenidos que podemos utilizar para nuestras clases. Siguiendo con todo esto, al final, todo esto que estamos planteando de cuestionar, investigar y dar respuesta a estas preguntas iniciales, lo podemos plantear de una manera colaborativa o individual. A ver, que se me ha ido. Colaborativa o individual, sí. Entonces, si queremos trabajar todo esto de forma colaborativa, que como ya sabéis, aunque estemos en una modalidad online, podemos seguir trabajando de esta manera, pues tenemos una serie de recomendaciones para trabajar de esta forma, ¿no? El planteamiento y la respuesta a estas preguntas iniciales de la unidad. Entonces, si estamos trabajando de forma síncrona, es decir, estamos trabajando en directo, de forma colaborativa en nuestra clase, pues podemos realizar distintos documentos colaborativos, documentos en línea, donde los miembros del equipo vayan respondiendo a las preguntas. Aquí os recomendamos tener activado el control de cambios de autores para poder ver bien que todo el mundo está participando, que todos los alumnos están en el documento y demás. Es decir, ver un poco qué trabajo ha hecho cada uno. En el caso de que estemos en un trabajo asíncrono, es decir, planteamos las preguntas, las lanzamos y se responden después de la clase, en horario no lectivo. Pues aquí podemos dividir las preguntas entre los miembros de una pareja o de un equipo y, bueno, luego cuando ya tengan las respuestas las pueden intercambiar, corregir con la otra persona y demás. También pueden poner en común las respuestas a través de un Padlet, hacerse cuestionarios que guíen la investigación a través de un quiz. Como ya sabéis, además en Aula Planeta se puede trabajar tanto dentro del entorno de G Suite como de Microsoft Teams, porque se integra con ambas plataformas. Entonces, en este sentido, pues con G Suite ya sabéis que podéis elaborar un documento colaborativo como una tarea dentro de Google Classroom. Se puede generar un site, que no sé si lo conocéis, pero es una herramienta muy interesante para compartir todas las ideas de la clase y queda muy bonito. También se pueden hacer presentaciones de Google, ¿no?, para generar la respuesta y para presentarla. También podemos elaborar actividades en documentos colaborativos, en Teams, podemos generar conversaciones en los canales o podemos abrir un OneNote colaborativo en el que todos y todas participemos, ¿no?, dando respuesta a esas preguntas. Y luego me adelanto un poco a la siguiente fase, pero también podemos crear productos a partir para la creación de la respuesta, lo podemos crear también de manera colaborativa a través de distintas herramientas. Esto ahora lo vemos un poco más en detalle. Bueno, entonces ya cuando después de todo esto nos hemos planteado estas preguntas iniciales, hemos investigado de forma colaborativa o individual, se trata de crear, ¿no?, un producto para dar respuesta a estas preguntas. Entonces, lo que nosotros os planteamos es que podéis plantearles o limitarles un poco la cantidad de formas en las que pueden presentar estas respuestas o dar respuesta. Pero
creemos que es muy interesante para atender a toda la diversidad de los alumnos y a las distintas formas que tienen de aprender, poderles enseñar o poderles plantear, ofrecer distintas posibilidades para presentar estas respuestas. Entonces aquí os ofrecemos una gran cantidad de herramientas gratuitas para que el alumnado pueda presentar y responder a estas preguntas. Entonces aquí tenéis, por ejemplo, herramientas para hacer presentaciones, que son gratuitas, Padlet, Prezi, bueno, ya seguro que conocéis muchas de ellas. También para hacer mapas mentales, elementos audiovisuales, elaborar cuestionarios, realizar un portafolio. También pueden grabarse en un vídeo, hacer un dibujo, grabar un audio. Al final es un poco dar un poco de diversidad, aunque podéis limitarle un poco para que los alumnos, independientemente de cuál sea su estilo de aprendizaje, puedan dar respuesta y puedan aprender más y mejor. Además, sobre todo si estamos en un entorno online, ¿no? Porque por lo que sea estemos confinados o en un modo semipresencial, ya sabéis que en general todo lo que sea muy texto y muy poco dinámico ya muchas veces se pierden en la clase online, así que cuanto más visual sea todo lo que presentemos y todo lo que ellos puedan hacer, más se van a enganchar. Y además las herramientas nuevas también suelen gustarles mucho para motivarles al aprendizaje, conocer una nueva herramienta, presentarla de una manera muy visual. Y bueno, ya una vez que ya han dado respuesta a estas preguntas, que como veis han tenido que investigar en todo el tema, en toda la unidad, han tenido que elaborar distintos recursos, han tenido que dar respuesta de manera colaborativa, pues ahora viene un poco la parte de practicar, que es muy importante para que el alumno afiance el aprendizaje y al final es un proceso esencial en el proceso de aprendizaje para consolidar tanto los conceptos como los procedimientos. Podemos, como ya sabéis, asignar tareas, ahora sí no lo vemos un poquito, asignar tareas a los alumnos y a las alumnas, también incluso los podemos llevar tanto a Classroom como a Teams, si es que trabajamos dentro de esos entornos, y entonces tenemos diferentes recursos autocorregibles para la ejercitación, ¿vale? Entonces tenemos actividades, problemas de aplicación, de enfoque competencial, a ver, sí, ahí está. Entonces, aquí dentro de este recurso INON, veis que tenemos enlazado por secciones las distintas actividades de ejercitación que nos parece interesante que podáis enviar a vuestro alumnado para que practique y afiance todos estos aprendizajes. Entonces, pues por ejemplo, los movimientos de la Tierra, pues tenemos todos estos, la Tierra, coordenadas y coordenadas geográficas, tenemos los de refuerza, los de aplicación, los autocorregibles. Además, también tenemos retos, como hablábamos al principio cuando hemos hablado de retar y desafiar a los alumnos, también tenemos estos retos para activar el aprendizaje, para iniciar y empezar a pensar. Estos problemas también que hemos hablado, que intentan ser cercanos a la realidad del alumnado y todas estas actividades de trabajo competencial también, ¿vale? A ver, vamos a ver alguno de ellos. Entonces, voy a meter por aquí, vamos aquí. Se nos abre, vale, aquí está. Entonces, bueno, como veis aquí tenemos una actividad autocorregible que estoy rellenando a mi manera y entonces aquí los alumnos pueden ponerse a practicar con todos estos conocimientos, de forma que nos aseguramos que para todas las competencias que queríamos que los alumnos adquirieran, pues estamos favoreciendo la práctica sobre ellas. A ver, me vuelvo aquí para enseñaros, para enseñaros cómo podemos asignar estas tareas a los alumnos, ¿no? Entonces, aquí estamos, por ejemplo, otra vez en las fracciones, me vuelvo al principio y estamos aquí con practicar la fracción como operador. Como veis, aquí tenemos 3 puntitos que nos permiten crear tareas rápidas y también obtener enlaces. Esto os lo quería enseñar porque, bueno, esto nos permite compartirlo en Classroom. Y además aquí tenemos este botón que es el de asignar tareas. De esta manera podemos asignar tareas, y esto ya es muy importante, podemos asignar tareas también a alumnos en concreto, alumnos y alumnas en concreto, de forma que podemos personalizar totalmente la práctica en función de las necesidades individuales que veamos en nuestros alumnos, porque a lo mejor no todos necesitan reforzar los mismos conceptos, hemos podido verles flojos en algunos y en otros no. Entonces aquí podemos decir a qué alumnos
seleccionar a todo el grupo o seleccionar a una serie de alumnos en concreto que creamos que tienen que reforzar determinados conceptos, procedimientos, aprendizajes. Así que esto me parece muy interesante para la personalización y la atención individualizada de Hola, yo no estoy viendo a Carlota. ¿Estáis viendo las demás? ¿La estáis viendo? Es que creo Yo que... tampoco. Vale, creo que se le ha Yo por ahí cortado la perdí. conexión. Sí, Sí. creo que se le ha cortado la conexión y ha desaparecido. A ver, vamos a ver si se puede volver a unir. A ver, voy a ver si puedo contactar con ella. Mientras intenta volverse a conectar, ¿tenéis alguna duda sobre lo que ha explicado? ¿Alguna situación que os hayáis estado encontrando durante estos días en vuestras aulas? Algo que digáis, vale, pero esto no sé muy bien cómo podríamos ponerlo en práctica ahora que tengo a los alumnos algunos días sí, otros no. ¿Tenéis alguna duda, alguna cosa que queráis que os aclaremos? Yo, Paloma, es que los otros webinars donde yo he estado vuestros, Sí. todos se dirigían al aula virtual. En este no, ¿verdad? Sí, no, al final lo que está enseñándonos Carlota es que nosotros en cada uno de los temas lo que hemos hecho ha sido añadir un recurso que se llama InOn, que Sí, es para daros una programación que podáis seguir tanto si estáis de forma presencial en el aula como si en algún momento tenéis a toda la clase confinada o aparte de la clase confinada. Pero fíjate que cada vez que ella enlazaba con uno de los recursos que había en ese documento, sí. estábamos entrando dentro de Aula Planeta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos hecho ha sido, espera, que entro en Aula Planeta y comparto yo y os enseño dónde está ese recurso, ¿vale? Y veréis que hemos hecho para todas las asignaturas troncales, hemos hecho esos recursos. Porque al final el problema que nos hemos encontrado y que nos encontramos durante el confinamiento es que era un problema intentar seguir las clases tal y como estamos acostumbrados a hacerlas. Está Sí. claro que la situación ha cambiado y que no podemos tener a nuestros alumnos las mismas horas que tenemos en el aula, no los podemos tener conectados a Internet. No tiene sentido, no podemos ver si están siguiendo la clase, si no la están siguiendo. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es coger un recopilatorio pues, de todo el trabajo que hay en cada uno de los temas y proponeros una forma de trabajar diferente, es decir, en el que nosotros podamos ir planteando a los alumnos cada uno de los temas que vamos trabajando, ¿de acuerdo? Que podamos darles espacios de trabajo en el que no es necesario que los tengamos conectados, pero sí que es verdad que no podemos perder esa conexión con ellos,
¿de acuerdo? Entonces, no es que no estemos trabajando desde la plataforma, sino lo que hacía Carlota es desde esa programación, que ahora os enseñará dónde la encontraréis en cada uno de los temas, es hacerlo al revés, es decir, desde el planteamiento que os hemos hecho, en este caso de matemáticas, cómo vamos a trabajarlo, y ahí es donde vamos a encontrar cada uno de los recursos. Vale, muchas gracias. Vale, veo que Carlota por fin ha vuelto a conectarse, Sí. que se había caído. Es que además ¿Vale? os veía, pero no creo que no me escuchabais ni nada. No, y no te veíamos, Carlota. No sé qué estaba pasando porque yo os veía y hablaba y no funcionaba. Vale, te explico un poco lo que me ha preguntado Pilar y lo que yo les he dicho. Pilar ha dicho que en los otros webinars eh, veía que trabajamos desde la plataforma y que ahora no, que sí es que no estábamos trabajando en los contenidos de la plataforma. Sí que es verdad que hemos estado haciendo unos webinars, sobre todo para los profesores que se han empezado a incorporar ahora en Aula Planeta y que no conocen muy bien lo que es el entorno, y hemos hecho unos webinars que son muy generales, en los que explicamos pues cuál es la base pedagógica de Aula Planeta, que está reflejado en este in-on, que es el de hacer a los alumnos pues un poco el centro de atención del aprendizaje. Esos webinars hemos enseñado la funcionalidad pura y dura de Aula Planeta, pues cómo se asignaban las tareas, cómo se modificaba un tema, dónde íbamos a encontrar, la organización. Y una vez hemos explicado esa base más funcional, la idea de estos webinars separados por asignaturas, que hoy tenemos el de matemáticas y la semana que viene tendremos el de lengua, es la parte un poco más pedagógica. Es decir, vale, desde un planteamiento, desde una programación, cómo trabajar con los contenidos de Aula Planeta. Y les he dicho, y ahora se lo enseñas, que en cada uno de los temas el último recurso que vamos a encontrar es esta programación, ¿vale? Te las vuelvo a dejar en tus manos, Carlota. Vale, muchas gracias, Paloma. Sí, mirad, por ejemplo, ahora que estábamos viendo las coordenadas geográficas y los usos horarios, si nos metemos dentro de matemáticas, tercero de la ESO, ¿no? Tenemos aquí, le damos a preparar y justo al final de toda la unidad nos encontramos este recurso INON. Vamos allá, aquí está, INON, ¿vale? Entonces, cuando nos metemos en él, encontramos tanto la propuesta didáctica para el profesor, profesora, ¿no? Que aquí tenéis todas las fases de las que yo os he ido hablando. Ahora hablamos de evaluar y autoevaluar, que se nos ha quedado pendiente. Y si le damos aquí al media, aquí es donde tenemos este archivo con todos los contenidos que hemos estado hablando, como veis, ¿veis? Es un PDF interactivo, entonces aquí os podéis ir metiendo para ver las preguntas, para desafiar al alumnado, para ver los distintos recursos. Es que lo tengo ahí con un tamaño para que lo veáis bien y se me enlaza a otro sitio, pero tenemos aquí los distintos enlaces, tal y como lo hemos visto dentro del PowerPoint, está aquí para cada una de las unidades. Si nos metemos en cualquier otra unidad, encontraremos exactamente lo mismo, ¿no? Nos metemos ahora en la estadística que hablábamos antes. Pues, por ejemplo, a ver, se nos está abriendo. Igual, en la última parte de la unidad nos encontramos el recurso INON. Entonces, para que veáis otro distinto, tenemos aquí, le damos a descargar archivos, se nos descarga y aquí tenemos toda la propuesta de activación del aprendizaje para desarrollar toda la secuencia didáctica de la unidad a través de la rueda de activación. Entonces, igual, ¿vale? Tenemos aquí pues las preguntas que intentan acercarse a la realidad del alumnado, los recursos, el acceso al cuaderno de aprendizaje, todas las fases de las que hemos estado hablando, todo dentro de Aula Planeta. De hecho, también este mismo esquema para trabajar esta secuencia didáctica os vale para, bueno, está en todas las unidades, pero además siempre con este mismo esquema en la cabeza podéis añadir más recursos, más preguntas. Esta es un poco una idea inicial de preguntas que os lanzamos, pero podéis añadir preguntas, cuestionar aún más a vuestro alumnado, pensar en cosas que a vosotras os toquen o que sean más cercanas, pues eso, como decíamos. Si con el tema del coronavirus o el tema de las elecciones de Estados Unidos creemos que podemos hablar de la estadística hoy en pues meteremos preguntas más relacionadas. Esto al final es una propuesta para intentaros ayudar a este esquema. A ver, no sé qué ha pasado. ¿Ya? Sí. Vale.
Muy bien, pues entonces me vuelvo un momentito al tema de la evaluación para que la podamos ver, que es lo que se nos había quedado pendiente, porque hemos ya hablado del tema de poner en práctica los aprendizajes para poder afianzarlos, y entonces ahora vendría un poco todas las actividades, ¿no? Toda la evaluación y autoevaluación que tenemos que hacer de las competencias adquiridas durante toda la unidad. Entonces, para ello tenemos distintos recursos de autoevaluación del alumnado, que son una batería, bueno, son 10 preguntas tipo test, que también son modificables y podéis modificar como os parezca mejor, pero les podéis lanzar a vuestros alumnos estas 10 preguntas de autoevaluación para ver cuánto han aprendido durante la unidad. Estas son más así, eso, de autoevaluación, 10 preguntas, tenéis aquí la calculadora. Y luego está el generador de exámenes autocorregibles. Aquí tenéis un generador de exámenes, tenéis un total de una batería de 50 preguntas, que es una batería para que podáis generaros vuestros propios exámenes y pruebas, ¿no? Para poder lanzarles a vuestros alumnos y alumnas. Desde aquí podéis seleccionar aquellas que os parezcan más interesantes y podéis modificarlas también para que tengan un formato diferente y más adaptado a lo que queráis preguntar. Como veis de nuevo, todo esto está dentro de Aula Planeta. Entonces, aquí que estamos en esta unidad, que en este caso es el de la estadística, funciona igual. Tenemos las actividades, tenemos los temas y tenemos abajo, justo antes de la actividad INON, tenemos los generadores de exámenes autocorregibles y las autoevaluaciones, ¿vale? De esto siempre lo vais a tener aquí si queréis trabajar de otra manera, pero bueno, también saber que aquí en el propio recurso, a ver, un momento, a ver que no sé por qué esto se me va de aquí, vale, ya está. Ahora, aquí en el propio recurso, en el PDF interactivo, tenéis también enlazado el generador de exámenes que toque para esa unidad, ¿vale? Lo tenéis directamente enlazado en el PDF. Y además de todo esto, también en el canal de YouTube hay bastantes vídeos sobre cómo modificar el cuaderno del profesor, el cuaderno del aprendizaje, asignar tareas y demás, que también os pueden ser muy útiles para todo esto que acabamos de contar, ¿no? De poder asignarles tareas específicas, hacer modificaciones. Bueno, al final yo creo que de todo eso os podéis ayudar muchísimo, de todos esos vídeos de apoyo y de ayuda que tenemos en el canal de YouTube. Ahora sí, si queréis podemos hacer, que a lo mejor es casi más interesante, un poco una ronda de dudas generales, de trabajo con este recurso, de la herramienta, un poco lo que queráis, podéis ir preguntando y vamos resolviendo. Si tenéis alguna pregunta la podéis poner por el chat o preguntarla a viva voz. Vale, a ver qué preguntan. ¿Cómo se puede modificar y adaptar el generador de exámenes a tus alumnos? Vale, pues vamos a irnos a... voy a compartir. Vale. Bueno, pues estamos aquí y como veis aquí podemos modificar, bueno, podemos crear tareas, podemos asignarlas a temas y de nuevo aquí podemos modificar. Igual que tenemos asignar tareas, tenemos todo el modificable. Entonces aquí podemos modificar un tema. A ver. Esto, Paloma, a ver. Mira, siempre que queramos modificar algo de Aula Planeta, ¿vale? Tenemos diferentes niveles de modificación. Sí. Siempre lo primero que tenemos que hacer es modificar el tema, ¿vale? Entonces, como os decía Carlota, hay que clicar sobre el modificar. Siempre tenemos que ponerle un nombre a nuestro tema, teniendo en cuenta que el original no lo vamos a perder nunca, ese lo vamos a tener siempre y vamos a crear una copia de ese tema y los encontraremos uno debajo del otro. Y entonces tenemos diferentes opciones de modificación, ¿vale? Desde la más sencilla, que es reorganizar y ocultar los recursos, hasta algunas más complejas, como es añadir o modificar lo que son algunos recursos. ¿Qué recursos son modificables? Podemos modificar
el banco de actividades, ¿vale? Que como sabéis es una serie de actividades abiertas en las que nosotros podemos seleccionar aquellas preguntas que queremos que contesten los alumnos, incluso podemos añadir, podemos modificar la autoevaluación y en este caso el generador de preguntas, ¿vale? Que creo que es lo que nos estaba preguntando Cristina, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se modificaba el generador? Pues mirad, lo que tenemos que hacer, fijaros, que al lado debajo del numerito de cada uno de los recursos encontramos dos iconos. Un ojito que es para ocultar ese recurso y un icono que es como una hoja que es para duplicarlo. Entonces, ¿qué haremos para poder modificar este generador? Pues lo que vamos a hacer es darle al duplicar y veremos que se nos abre ese motor de ejercicios y aquí nosotros podemos hacer las modificaciones que necesitemos, ¿vale? ¿Qué podemos modificar? Pues el título de la actividad, ahora mismo aquí pues, se llama generador de exámenes, pero nosotros le podemos poner pues, lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el enunciado general, podemos poner un enunciado que se ajuste más pues, a lo que nosotros queremos o no, o dejarlo así. Y aquí ya sabéis que este generador tiene 50 preguntas. Están todas visibles por defecto. Nosotros lo que podemos hacer es ir ocultando aquellas que no nos interesan, ¿vale? Las ocultamos, pero no solo eso, sino que también podemos modificar tanto el enunciado como la explicación, ¿de acuerdo? Nosotros podemos, si creemos que ese enunciado se va a quedar corto para nuestros alumnos, pues a lo mejor queremos añadir alguna aclaración, por lo tanto podríamos llegar a modificarlo, ¿vale? Pero en teoría lo que hacemos es, de todo lo que tenemos visible, vamos ocultando aquello que no nos interesa, ¿de acuerdo? Y si nos vamos al final de todo, podemos llegar incluso a generar nuevas preguntas, ¿vale? Aquí nosotros podemos ir y añadir una pregunta, ¿vale? Un poquito más abajo, Carlota. Perdón, sí. Aquí tenemos un botón que se llama nueva pregunta, ¿vale? Por lo tanto, nosotros podríamos llegar a generar nueva pregunta. Una vez hayamos modificado lo que nos interesa, ¿vale? Hayamos ocultado lo que no queremos ver, hayamos añadido algo o no, lo guardamos y, igual que pasa con las modificaciones de los temas, no vamos a perder nunca el original, sino que se nos va a crear otro recurso que será nuestra copia, ¿de acuerdo?, que nosotros podemos utilizar, es decir, el que viene original, nosotros vamos a poder hacer tantas copias como queramos y esas copias las vamos a poder asignar a los alumnos o a toda la clase o en alumnos en particular a través de las tareas, ¿vale? Carlota, ¿te está dando algún error porque hay algún campo? No he completado la pregunta Exacto. que hemos creado. Entonces, claro, como la he dejado sin nada, me está dando Por eso le está dando un error, ¿eh? Porque claro, cuando hacemos pruebas así rápidas y no las hacemos en real, pues a veces vamos tan deprisa que no cumplimentamos todo, ¿vale? Pero un poco la idea que os quede es, yo puedo cambiar pues, el enunciado y el título, puedo ocultar aquellas preguntas que no me interesen o porque quiero hacer dos grupos de exámenes diferentes o porque quiero esos 50, lo quiero dividir en grupos diferentes para ir enviando a los alumnos no todos de golpe, sino de forma pautada, y que yo puedo añadir todas aquellas preguntas que a mí me interesan, ¿vale? Entonces, se nos va a generar un nuevo recurso al final de todo, siempre que nosotros modificamos y añadimos algo, se nos genera el último, aquí lo tenemos, ¿vale? Que luego ya sabéis que lo podemos reorganizar. Y si lo guardamos y lo cerramos, fijaros que tenemos el generador de exámenes, el original, eso no lo hemos perdido, pero nos aparece nuestra modificación. Y se comporta igual que cualquier recurso de Aula Planeta. Es decir, yo lo puedo asignar a los alumnos y además es autocorregible, porque este motor de ejercicios es autocorregible. ¿Sí, Cristina? Más o menos. Sí, ya lo he entendido. Es que no tenía muy claro porque otras veces lo he hecho y claro, lo llevábamos directamente a modificar y claro, tenía que modificar todo. Lo único que quería era asignar a mis alumnos el examen. Y claro, para ello tenía que modificar todo y tenía que cerrar todos los recursos y no sabía de qué manera
hacerlo. Así con el duplicado es mucho más fácil, claro. Claro, y además, si tú lo único que quieres es que ese recurso enviárselo a los alumnos, lo puedes hacer a partir de la tarea rápida. Al lado del recurso veréis 3 puntitos que cuando clicáis, una de las opciones es crear una tarea rápida. Entonces, eso decidís a qué alumnos se lo enviáis y automáticamente los alumnos lo reciben en su página. Sí, lo que pasa es que yo normalmente lo programo en Classroom. Entonces, claro, el problema de la tarea rápida es que lo hace inmediatamente y no se puede programar. Ya, entonces lo que tienes que hacer es llevártela a Claro, clase. lo copio el enlace y normalmente se lo pongo por Classroom, pero con tarea programada. Ujú. Pero sí, me ha quedado muy claro. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más que se os haya quedado, que queréis resolver? A ver, por aquí creo que están escribiendo. Si cualquier persona que quiera también, aparte de la persona que está escribiendo, que queráis preguntar, cualquier duda, lo que necesitéis. Y si no, también estamos disponibles, bueno, creo que tenéis foro. Vale. Paloma, Voy. ¿quieres contestar? Sí, vale, o sea, bueno, que más o menos, pero a lo mejor tú se lo sabes contestar incluso mejor. Nosotros lo que hacemos cuando un centro pues, contrata Aula Planeta, pues nos dice cuántos alumnos contrata y nosotros generamos tantas licencias como alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, hay 2 maneras de hacerlo. O bien el centro le reparte una licencia a cada uno de los alumnos y el alumno es el que se hace responsable de registrarse, o bien nosotros lo que hacemos es que ofrecemos a los centros la posibilidad de registrarlos nosotros. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que si le damos esa opción a los alumnos o a las familias, pues a veces tardan mucho, empiezan las clases y no tengo a todo el mundo, o hay gente que se ha registrado en un sitio donde no debía. Entonces lo que hacemos es que nosotros nos ponemos en contacto con el centro nos manda los datos, los precisos, los que necesitamos, ¿vale? Que son el nombre y el apellido de los alumnos, el curso y el grupo en el que están registrados o en el que están matriculados, y nosotros le podemos generar un usuario y una contraseña, ¿de acuerdo? Eso se lo enviamos al centro y una vez los alumnos están registrados, el profesor lo que tiene que hacer es ir a la pestaña de mis alumnos, ¿vale? Comparte, bueno, ya comparto yo, no te preocupes. Vale. Y os enseño dónde está. A ver, que voy, lo tenía abierto antes. Vale. Carlota, ¿estáis viendo mi página de Aula Planeta? Sí, la vemos. Una vez tengo a los alumnos registrados, pues porque o los alumnos se han registrado por su cuenta o los hemos registrado nosotros desde Aula Planeta, yo lo que tendría que hacer es ir a mis alumnos. Aquí ya los tengo cargados, pero el primer día lo que tendría que hacer es ir a mis clases, marco todas aquellas clases en las que yo imparto docencia, de primaria o de secundaria, todos los grupos a los que yo imparto, y una vez yo lo he escogido, simplemente cuando yo ya los tengo, me aparecen aquí. Y con este combo yo puedo ir cambiando cada uno de los cursos. Incluso puedo crear grupos. Es decir, si yo tengo dentro de clase un grupo que necesita una atención especial, pues por ejemplo yo aquí tengo un grupo de refuerzo, un grupo ACIS. Pensad que los alumnos no ven estos nombres de los grupos. Simplemente eso me sirve porque a la hora de generar unas tareas, si yo sé que ese grupo es un grupo estable, que lleva otro ritmo, podemos hablar de grupos de refuerzo o grupos de alumnos que tienen capacidades más elevadas, pues yo ya tengo hecho ese grupo y a la hora de asignar tareas me es más rápido, ¿vale? Por lo tanto, automáticamente se me van a cargar los alumnos que están registrados en el curso y grupo en el que nosotros hemos registrado. Desde aquí yo puedo hacer el seguimiento de todas las tareas que le he asignado, ¿de acuerdo? Y luego puedo generar pequeños grupos pues para atender a la diversidad, como nos decía antes Carlota, ¿de acuerdo? Que podemos ir generando tareas diferentes para los diferentes grupos de alumnos y así atender a la diversidad del aula.
¿Sí? ¿He contestado la pregunta? A ver, nos están escribiendo. ¿Estás compartiendo pantalla todavía, Paloma? Sí, voy. Es que como Ana nos pregunta de cómo se generan esos grupos pequeños, ¿vale? Claro. Pues así. Genial, Mira, ya aprovechas. Fijaros que cuando yo entro en mis alumnos, aquí tengo uno que se llama añadir grupo. En este grupo yo le pongo el nombre y fijaros que no solo puedo meter alumnos de un grupo, o sea, de una clase que ya tengo establecida, sino que puedo llegar a mezclarlos, ¿de acuerdo? Ahora mismo que muchos centros se están reagrupando un poco los alumnos, pues porque hay que mantener la distancia, porque los grupos tienen que ser más pequeños, porque estamos trabajando de forma transversal, porque a lo mejor trabajamos por ámbitos, porque tenemos que recuperar algunos contenidos que no hemos trabajado durante el tiempo de la pandemia, pues a lo mejor me interesa pues crear estos pequeñitos grupos o porque estoy trabajando por proyectos. Pues simplemente yo le pongo el nombre, escojo aquellos alumnos que van a formar parte de este grupo, ¿vale? Pues por ejemplo, a Jordi, marco a Jordi, marco a Mireia, ¿vale? Una vez los tengo marcados con las flechitas, los paso aquí, me puedo ir a otro grupo, imaginaros a sexto, ¿vale? Y marco otro alumno. Mirad, que tengo el ratón que me va un poco mal. Lo marco aquí. No, no se me marca. A ver, es que lo pierdo. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Vale? Pues ya tengo aquí a los 3 alumnos que yo he registrado. Ya le he puesto aquí mi nombre, el nombre de este grupo. Le doy a guardar. Y estos alumnos estarán en 2 grupos a la vez. Estarán en el grupo clase, que es donde ellos realmente pertenecen, pero si yo aquí en este combo me voy al nuevo grupo que he creado, los veo aquí. ¿De acuerdo? A la hora de generar una tarea, yo puedo decidir, imaginaros, voy a una tarea rápida para que así lo veáis muy fácil, porque se nos está yendo la hora. Si yo voy a cualquier asignatura, fijaros aquí cuando voy, no, perdón, que estoy creando el enlace, entro dentro, voy a un recurso y voy a crear una tarea rápida. Cuando yo digo que quiero hacer una selección de alumnos, no quiero a toda la clase, y le doy aquí a la selección en la página siguiente, fijaros que aquí me salen todos los grupos de referencia y me sale ese nuevo grupo que yo he creado. Por lo tanto, si yo escojo este grupo, serán estos 3 alumnos los que reciban esa tarea. ¿De acuerdo? Esto es muy útil para los grupos burbuja que ahora mismo estamos teniendo que crear en muchos centros. Entonces, para crear esos pequeños grupos burbuja, si es necesario hacer cosas específicas con ellos y ellas, pues es muy interesante poder tener estas divisiones. Bueno, pues si no hay ninguna duda más. Os recuerdo que colgaremos todos los webinars de la semana en nuestro canal de YouTube. A las que nos hayáis dejado los correos electrónicos os mandaremos el enlace, ¿vale? Y allí podréis ver no solo los colgamos siempre a final de semana, ¿de acuerdo? Porque hacemos la recopilación de los que hemos hecho durante la semana y a final de semana los colgamos. Y ahí podréis ver no solo sino los anteriores. María Begoña, tú que decías que acababas de llegar, que la plataforma a lo mejor no la acabas de dominar del todo, allí podrás ver los webinars que hemos hecho generales en los que se explican las funcionalidades más básicas de Aula Planeta y en esos enlaces pues iremos colgando todos los webinars que vayamos haciendo, ¿de acuerdo? Vale, nos acaban de enviar otro mail, otro mail, haremos una recopilación y os enviaremos ese enlace a final de semana. Eso es. Bueno, pues si no hay más preguntas, para no quitaros más tiempo, pues nada, eso, recordamos que tenéis el canal de YouTube, tenéis también el contacto de Aula Planeta, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis. Y nada, muchas gracias por asistir al webinar y esperamos que os haya sido de ayuda. Muchas gracias. Muchas gracias.
Chao. que os cuidéis. Igual, es verdad. Gracias. Que cuidéis a los alumnos y nada, y mucha paciencia con el momento en el que nos toca vivir. Vale, muchas gracias por todo, chao. Adiós, muchas gracias.